Hoy conversaremos con una persona a la que han bautizado el rockstar de la ciencia, porque en octubre batió el récord y reunió alrededor de 6.000 personas en la Medialuna de Rancagua en una charla científica que fue la más masiva en la historia de nuestro país, en la que él explicó cómo y por qué la humanidad instalará una colonia en Marte la próxima década. Vamos a conversar con el destacado astrónomo de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, José Massa, que además es el autor de los exitosos libros Somos polvo de estrellas y Marte, la próxima frontera. Muchas gracias, José, por estar acá hoy conversando. Encantado de conversar de astronomía. Bueno, para partir esta conversación, José, ¿por qué cree que se debe su éxito, su gran éxito de la Medialuna de Rancagua? Bueno, yo creo que son una suma de factores. Me parece a mí que la gente se está interesando cada día más en temas que tienen que ver con ciencia. Y por otro lado, yo he dedicado los últimos 2 o 3 años de mi vida a tratar de llevar la ciencia en fácil a los públicos más diversos y más amplios. Fíjate que en Concepción, el 23 de marzo, que era el Día de la Astronomía, se organizó un encuentro en San Pedro de la Paz, en un anfiteatro. Y se juntaron 5.000 personas, según el balance que hizo Carabineros, que estaban ahí custodiando. 5.000 personas a las 8 de la noche escuchándome a mí hablar de que Marte es la próxima frontera. Entonces, si se juntaron 5.000 en Concepción y 6.000 en Rancagua, es porque en realidad la gente se interesa en esos temas, y yo creo que también influye el hecho que muchas personas me han escuchado hablar de este tipo de cuestiones y más o menos han captado que yo procuro hablar en fácil, y por lo tanto ahí estuvieron. Y bueno, a mí me encanta hacer estas cosas muy masivas, no tanto por batir un récord, decir, mire, la charla científica más numerosa, sino porque realmente creo, y eso es, claro, a lo mejor una convicción, no sé, política, suena medio feo, pero es decir, tiene mala fama, digo, que una convicción es política. Yo creo que realmente la ciencia hay que tratar de contársela a todo el mundo, porque la ciencia, como la cultura, no es una cuestión para grupos reducidos. Si yo hablo de astronomía en el observatorio y van 80 personas a escuchar, entonces yo ahí hablo de cosas un poco más sesudas, y van a escuchar los que ya saben astronomía, los que tienen una idea bastante clara, y van a escuchar alguna cuestión nueva que yo pueda contar. Pero yo no quiero hacer eso, no es divulgar la ciencia, eso es contarle un poco a los pares de qué se trata. Es decir, si yo ahí en Rancagua le hablé a 6.000 personas y escucharon, yo estoy seguro que de las 6.000 habían 4.000 o tal vez 5.000 que nunca habían escuchado a nadie hablar sobre ciencia. Y si no se aburrieron, digámoslo, que sería la primera etapa de que se entretuvieron, si les gustó, a lo mejor van a ir otro día a otra cosa parecida. Entonces, de esa manera uno realmente va a estar abriendo camino. Acercando la ciencia a las personas. Acercando la ciencia a las personas. No esta otra cosa de tratar de que algunas personas se acerquen a la ciencia. Porque con estos grupos reducidos uno termina predicando entre conversos. Es decir, si ya ellos les encanta la astronomía, ¿para qué les voy a decir yo que la astronomía es linda? Si ya están convencidos. A mí me gusta hablar de que la astronomía tiene toda una gracia a gente que no ha escuchado hablar de astronomía, y que ojalá que le vean la gracia con lo que yo les cuento. ¿Y usted cree que la clave pasa también por su forma de decir las cosas, de simplificar en el fondo temas que son densos o más complicados para la gente, y usted lo explica de tal forma que lo hace más cercano, más simple, y por otro lado utiliza también mucho el humor? ¿Cree que por ahí va también el éxito que ha tenido? Claro, yo creo que el problema, bueno, no quiero pelar a mis colegas científicos, pero en general los científicos como que cuando dan una charla van como malhumorados, en el sentido, bueno, incluso malhumorados porque ellos esperan que la gente entienda, y la gente no entiende, y yo hablé y no entendió nadie. Entonces, no, yo sé que
que si yo me pongo a hablar cosas de astronomía, la gente no va a entender, porque no tiene por qué saber astronomía pura y dura. Si yo voy y me pongo a la altura del conocimiento que ellos tienen y de ahí construyo mi cuento. Y para que el cuento sea, y que no parezca una cuestión densa, hago bromas, me río de mí mismo, hago bromas de la contingencia, entonces se hace mucho más liviana la exposición. Mira, hace años atrás, con mucho respeto, vino Stephen Hawking a Chile, lo trajeron en una cuestión fantástica, lo llevaron a la Antártica y dio una charla en la estación Mapocho. Y yo recuerdo la ingenuidad del presidente Frey, que cuando él sale, porque estaba invitado estelar, y le dicen, presidente, ¿qué le pareció la charla? Y entonces dijo, bueno, parece que estoy un poco oxidado porque no entendí mucho. Entonces yo me quedé preguntando, una charla en que, claro, Eduardo Frei Ruiz-Tagle era el presidente de la República, pero él es un ingeniero. Entonces, si en la estación Mapocho había 3.000 o 4.000 personas y un ingeniero no entendió la charla, ¿a quién iba dirigida la charla? Yo creo que Stephen Hawking perdió el tiempo desde un punto de vista comunicacional. Bueno, la señora del presidente, Martita, se mató de la risa, ¡ay, no entendí nada! Esa fue la respuesta que le dio a la prensa. Pero entonces esa charla que tuvo mucho boato y mucho de todo, yo creo que fue una perfecta inutilidad, porque era más bien el morbo de ir a ver a Stephen Hawking, que era un hombre que tenía una minusvalía muy, muy severa, un hombre muy inteligente y que tenía la voluntad y el tesón de sobreponerse a cualquier dificultad, y las dificultades de él, por Dios, que eran grandes. Pero como charla, yo encuentro que es un fiasco. Si un ingeniero no entiende tu charla, significa que perdiste el tiempo. Entonces, si yo voy a hablarle en difícil a Rancagua, y todo el mundo dice, pucha, sí, estaba chora por las bromas, pero no entendí nada. Entonces, si no entendieron nada, yo perdí el tiempo en Rancagua, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que ponerse, si yo te explico a ti algo, y yo me doy cuenta que tú no estás entendiendo porque te estoy mirando aquí a la cara, entonces tengo que contártelo de otra manera. Porque si yo digo, bueno, es problema tuyo que no entendáis, yo digo lo mío, es como ir así con un caballo con anteojera. Y como te digo, yo creo que en Chile la cultura en general y la ciencia es parte de la cultura, se da como en nicho. Se da como en nicho. Fíjate que, sin ánimo de ser polémico, pero siempre me meto en temas un poquito polémicos, el teatro municipal es una maravilla, fantástico. Y en el teatro municipal está la ópera, está el ballet. ¿Y cuántos ven la ópera en el teatro municipal? ¿5.000, 10.000 personas? Entonces, si queremos realmente masificar el canto, el ballet, la orquesta, hay que llevarlo a otros lados. Es decir, con solo tener el teatro municipal abierto, no estamos fomentando la cultura, estamos manteniendo viva la llamita de una velita de cultura que tienen unos pocos miles de personas en Chile. A mí me gustaría que en realidad Plácido Domingo cante en el teatro, en el Estadio Nacional, frente a 80.000 personas. Y si hay 80.000 personas en el Estadio Nacional, la mitad a lo mejor no ha escuchado nunca a Plácido Domingo. Y a lo mejor le va a gustar, y después va a poner música de Pavarotti que va a bajar de la red. Entonces, estas cuestiones de llegar a públicos muy transversales, a mí me parece muy importante, y la ciencia es parte de todo el espectro cultural. Y en ese sentido, ¿cómo ha visto la evolución de la ciencia y de la astronomía en específico en nuestro país? Desde que usted comenzó, ahora ha sido, la gente lo entiende, tiende a entenderlo mejor, es parte más de la cultura. Yo creo que la evolución nos hemos ido encontrando. Por una parte, cuando yo era joven y estaba recién estudiando astronomía, ¿qué astrología estáis estudiando? La mitad de la gente creía que estaba estudiando astrología, que yo me iba a dedicar a hacer horóscopo. Porque no entendían que la astronomía fuera una profesión, que fuera una disciplina científica pura y dura. Hoy día hay noticias de astronomía en los medios, en la televisión, en los diarios. Todo el mundo en La Serena, por decirte algo, conoce, pero como la palma de su mano, Cerro Tololo, Cerro Pachón, Cerro La Silla, Las Campanas. Los observatorios están presentes en la imaginación de mucha gente. Hay un observatorio público para turistas
en Mamayuca, cerca de Vicuña, hay como una docena de otros. Acabo de estar en Combarbalá, que tienen uno, el Cruz del Sur. Entonces, por una parte, la astronomía ha empezado a ser parte del conocimiento cotidiano de la gente. Y por otro lado, yo creo que María Teresa Ruiz y yo y algunos otros científicos, como también relevo mucho a Gabriel León o a Andy Gomberov, han escrito libros y han dado charlas y tienen, bueno, Gabriel León, Gabo tuitero, tiene un tweet y tenía un blog y en el blog subía, y bueno, y tiene unos libros muy exitosos. Entonces yo creo que también ha habido de parte de los científicos un ánimo de bajar del Olimpo y entrar a la feria, a hablarle en la feria a la señora Juanita. Pero a la señora Juanita en la feria no hay que hablarle con palabras engoladas o no hay que hablarle con términos. Entonces, claro, si yo digo, mira, si la Tierra es como una pelota de fútbol, la Luna es como una pelota de tenis, bueno, no es muy exacto, pero más o menos te da la idea. Si yo digo, mira, el diámetro polar de la Tierra son 12.742 kilómetros y el diámetro polar de la Luna son 3.500, yo sé que la gente no va a entender los números, no se va a poder imaginar cuántas veces cabe 3.500 en 12.000 para darse una relación de tamaño. Entonces, yo procuro todas estas cuestiones siempre poner, si tengo que decir, bueno, yo creo que hay muchos, incluso astrónomos aficionados, que me deben criticar porque yo no soy muy purista. Es decir, la Tierra tiene un poco más de 12.000 kilómetros, pero no me molesto en dar todos los dígitos, porque esta cuestión te entra por una oreja y te sale por la otra. En cambio, si uno pone un ejemplo, si uno dice, mira ya, si la Tierra fuera de 1 centímetro, el Sol sería una pelota de 1,10 m. El Sol es 110 veces más grande que la Tierra. Entonces, poniendo ejemplos así, o si una cuestión es una pelota de playa, el otro es una cosita así, como un granito de pimienta, la gente le puede quedar esa analogía. Cabeza, claro. Lo hace más cercano. Claro, el problema de la astronomía, como de muchos saberes, no es que la gente no lo sepa con precisión, es que no lo sabe en absoluto. Entonces, si yo insisto en mi metáfora de que la Tierra es una pelota de fútbol y que la Luna es una pelota de ping-pong, es decir, una pelota de tenis, y eso se lo repito 20 veces, más adelante a lo mejor alguien dice, ya, pero a ver, dime cuánto es el número para ver si realmente esto está bien o no. Pero que se queden con la pelota de fútbol y la pelota de tenis, ¿te fijas? A mí me sirve, porque mucha gente no tiene idea, la Luna es 400 veces más chica que el Sol. 400 veces. Imagínate, si el Sol fuera una pelota de 4 metros, que no cabría ni en esta pieza, la Luna sería una pelotita de 1 centímetro. Sin embargo, el Sol está 400 veces más lejos que la Luna. Y mientras más lejos uno lo va viendo cada vez más chico, más chico, más chico, resulta que como el 400 de tamaño y el 400 de distancia se conjugan exactamente, uno ve la Luna y el Sol como que fueran del mismo porte. Parecen iguales en el cielo. Y por eso cuando la Luna se mete delante lo tapa y produce un eclipse. Entonces, si uno empieza, si te doy las distancias, mira, la distancia de la Tierra al Sol son 149.600.000 kilómetros y la distancia media de la Tierra a la Luna son 384.000 kilómetros, te puedo enredar con números. Uno en ciencia o en astronomía, uno aprende como a escuchar los números. A mí los números me dicen cosas, pero a la gran mayoría de la gente no le dicen nada. Entonces tengo que irme a usar otro lenguaje. En astronomía, en ciencia, uno usa gráficos, uno escribe ecuaciones. Pero yo, por ejemplo, dando un curso hace muchos años, una vez de cosmología contemporánea para toda la universidad, que lo hicimos en la Casa Central de la Chile, escribí una ecuación que era el teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado. Lo escribí como fórmula en la pizarra y empezaron a silbar los alumnos que eran de leyes o de otros lados, porque se sintieron amenazados porque yo había escrito una ecuación en la pizarra, una ecuación de lo más simple, y que claro, en ciencia, es que si yo te digo, mira, el cuadrado construido en la hipotenusa de un triángulo rectángulo tiene un área que es equivalente a la suma de las áreas de los dos catetos, eso es el teorema de Pitágoras. Pero si yo le pongo x e y a los dos catetos y le pongo z a la hipotenusa, te digo x cuadrado más y cuadrado igual z cuadrado, te digo en la fórmula lo mismo que te acabo de decir, pero a un abogado tenés que hablarle en palabras, no podía hablarle en fórmula. Cuando se pusieron a pifiar yo me reí
Y bueno, y de ahí para adelante nunca más escribí una fórmula. O si uno pone un gráfico, claro, en un gráfico uno ve las tendencias y uno ve todo eso, pero la gente de a pie no entiende un gráfico. Entonces yo nunca pongo gráficos para que entiendan en el gráfico. De repente meto algunas pequeñas cositas, pero de estos diagramas de barra, que si las barras son grandes, es grande, y si las barras son chicas, son chicas. Los diagramas de barra como que son bien autoexplicativos. Y José, con respecto a su último libro, el de Marte, digamos, ¿por qué Marte es la última frontera? ¿Por qué ir a Marte? No, Marte es la próxima frontera, no es la última. La próxima sí, frontera. Bueno, porque el hombre fue a la Luna y la Luna está... Mira, si tú fueras la Luna, que podría ser la Luna y yo fuera la Tierra, Marte está a 200 metros de distancia. A 200 metros. Entonces, ir a la Luna es trivial. Ir a Marte no es nada trivial. A la Luna uno puede ir como en 2 días. A Marte, según por dónde uno se vaya, es decir, según cuánto combustible uno queme para ir allá, uno se puede demorar 9 meses. Si uno se va economizando el viaje más económico, 9 meses. Si tú aceleras un poquito más, gastas más combustible. Elon Musk dice que se puede llegar en 3 meses. Ir a Marte y volver, ya sea en 3 o en 9, en 9, ¿para qué decir? Es mucho más complicado, pero la Luna tiene, si viviéramos en la Luna tiene un día, sale el sol, se pone, pasan 15 días nuestros, mientras el sol cruza todo el horizonte. Y después pasan 15 días en que estamos de noche. El día y la noche en la Luna dura un mes. Y en el día en la Luna, la temperatura en el suelo llega como a 120 grados. Y en la noche, como la Luna no tiene atmósfera, todo se enfría muy rápidamente y al terminar la noche la temperatura es como de 200 grados bajo cero. Entonces, irse a la Luna para tener unos días de 30 días, para tener una amplitud térmica entre el día y la noche de 300 grados. Además, en la Luna no hay atmósfera, no hay agua, pero la Luna es muy chiquitita. La Luna tiene una masa que es 100 veces menor que la masa de la Tierra. Entonces la Luna no tiene masa como para que construyamos una atmósfera y que la gravedad de la Luna la pueda retener. Pero ¿por qué Marte? ¿Y de qué estamos hablando? O sea, por ejemplo, ¿va a ser posible que en un futuro nos vayamos a vivir con familia incluso en Marte? Absolutamente, absolutamente. Marte tiene un día que dura 24 horas y media. El problema del día y la noche de la Luna, Marte no lo tiene en absoluto. Marte tiene una masa que es 10 veces más grande que la masa de la Luna y está más lejos del Sol. Entonces, al mediodía, en un día de verano, en el trópico marciano, la temperatura llega como a 10, hasta 20 grados sobre cero. Una temperatura bien razonable, pero no son 120 como hay en la Luna. Y después en la noche baja, pero nunca baja tanto porque tiene una delgada atmósfera, baja como a 50 grados bajo cero. Entonces, si hacemos un iglú en Marte y lo presurizamos porque la presión afuera es muy pequeña, no es compatible con que uno esté vivo ahí así a cuero pelado. Mira, nosotros, eso no nos damos cuenta, pero la presión atmosférica nos confina con 1 kilo por centímetro cuadrado de presión. Tienes tú una faja que te sujeta con 1 kilo por centímetro cuadrado. Si uno se va al espacio, la presión interior uno explotaría, es como bien fea. Es decir, si un astronauta se le rompe el traje, el astronauta explotaría porque dentro tiene una presión de 1 kilo por centímetro cuadrado. En Marte, en la Luna no hay aire, entonces no hay ni una presión. Uno tiene que andar con un traje que esté inflado. Entonces tú vas a la estación de servicio y decís, póngame 15 libras por pulgada cuadrada, corresponde, que es lo que al auto uno le echa como 30, 28, 30 libras a las ruedas del auto. Bueno, 15 libras por pulgada cuadrada es una atmósfera. Entonces tú inflas el traje y la presión te sujeta y la presión te da una faja. Y el traje, por otro lado, tiene que sujetar esta cuestión de que está inflado. Entonces los trajes espaciales tienen que estar muy bien hechos. Uno no los puede hacer al lote de cualquier manera. Pero en Marte, si uno hace un iglú grande, lo presuriza, le mete aire y le mete oxígeno para que uno pueda respirar,
uno podría vivir perfectamente. Sin la necesidad de usar traje. ¿Ah? Sin la necesidad de usar traje. Sin necesidad de usar traje. Yo siempre bromeo, es cuestión de decirle aquí a un vecino que haga el Costanera Marte, y en un mall la gente vive feliz. Y en el Costanera acá, en este mall o en cualquier mall, la gente no se daría ni cuenta dónde está. Entonces, si tú tenías una cuestión, hay patios de comida, hay esto, hay lo otro, hay juegos para niños, podrían vivir 100, 200, 300 personas en un espacio amplio que no sea claustrofóbico. Vivir dentro de un submarino, eso te lo encargo, unos pasillos así, y uno tiene que estar colgando casi de la pared. Pero en un espacio amplio podría vivir perfectamente la gente. Y ahí, lo que yo encuentro fascinante, porque se puede hacer, es más difícil. Es mucho más difícil que lo que hemos hecho, pero se puede hacer. Si nosotros vamos allá y empezamos de alguna manera a rascar del suelo, a hacer unas grandes plantas químicas, empezamos a extraer los materiales que nos interesan. Empezamos, por ejemplo, nuestra atmósfera tiene nitrógeno en casi un 80% y oxígeno en un 20%. La atmósfera marciana es el 1% de la atmósfera nuestra. Es decir, la presión, en vez de ser 1 kilo por centímetro cuadrado, serían 10 gramos por centímetro cuadrado, que es una presión que no sirve para nada. Uno explotaría igual en Marte. Pero si uno empieza a tirarle nitrógeno a la atmósfera y uno empieza a engrosar esa atmósfera con nitrógeno, y eventualmente uno oxigena la atmósfera, y entonces si uno la atmósfera la llevara, dicen que con que fuera una presión en la superficie equivalente a un 60 o 70% de lo nuestro, que es la presión en las altas montañas, ya la gente podría vivir fuera, y con esa oxigenación podrían haber árboles y podrían haber líquidos. Entonces uno podría hacer lo que se llama terraformación del planeta Marte, hacer una... Bueno, hay algunos ecologistas que dicen que uno no puede ir a tocar Marte, que Marte hay que dejarlo así. Bueno, así no sirve para nada y para nadie, porque no hay marcianos. Por lo tanto, yo iría encantado a hacer una ingeniería planetaria. Yo creo que se van a demorar un siglo, que van a tener que estar viviendo en comunidades comunicadas por pasillos. Entonces uno se va por un pasillo para allá y llega otro, y después por otro pasillo, y por supuesto esos pasillos van a tener que tener compuertas que en un momento dado, si hay un problema en una de las instalaciones, se cierran las puertas, la gente es evacuada y llegan los ingenieros, los bomberos, quien sea, para reparar. Uno no puede tener una cuestión como el Movistar Arena, donde uno meta 5.000 personas, que de repente pase algo y queden todos en peligro y no tengan dónde ir. Entonces hay que tener habitáculos, hábitats, donde puedan, no sé, vivir 1.000 personas o 500 personas, y otro allá, y otro allá, y otro allá, y otro allá, como una ciudad conectada por túneles, y que los túneles uno puede aislar un sector que, por ejemplo, se puede producir un incendio. Si estamos todos viviendo en un solo lado, se produce un incendio y capotan todos. Si se produce un incendio en un lado, bueno, arrancan todo lo que pueden arrancar por los pasillos y después se clausura, y después se apaga el incendio y si se quemó algo se reconstruye. Pero pensando en cómo está el medio ambiente hoy día, con todo el problema que tenemos de la contaminación, de que se secan los lagos, por ejemplo, todo este problema medioambiental, ¿no será un problema también habitar Marte? En el fondo, ¿no estaremos dañando también a ese planeta? Bueno, mira, yo encuentro que Marte sería un laboratorio excelente. En una de las primeras cuestiones para poder ir a Marte, lo primero es asegurarse que uno tiene oxígeno para respirar. Ya construyeron los tipos del MIT una máquina que le llaman MOXIE, que chupa anhidrio carbónico, que es lo único que hay en la atmósfera de Marte. Marte tiene solo un 97% de anhidrio carbónico. El CO2, esa máquina lo toma, lo procesa y separa la molécula de oxígeno. Y creo que lo que bota es o carbono o monóxido de carbono. Pero esa máquina, en el fondo, hace un papel parecido a los árboles, es como una especie de árbol robótico, porque chupa anhídrido carbónico y produce oxígeno. Entonces la idea, esa máquina la van a mandar a Marte, ahora el 2020, para ver cómo funciona in situ. Si la máquina produce oxígeno y tú el oxígeno lo acopias en un tanque, bueno, uno puede ir llenando tanques, imagínate como los de 45 kilos del gas
que le reparten por las casas, y uno tiene un montón de eso. Una persona necesita como 2 kilos de oxígeno al día para poder respirar. Entonces yo creo que una de las primeras cuestiones que tienen que hacer los que se vayan a instalar allá es a una cierta distancia donde va a estar la vida común y corriente, poner una fábrica donde se está fabricando oxígeno y tener unos enormes tanques de oxígeno con el oxígeno acopiado, y ese oxígeno adecuadamente irlo llevando para ir reoxigenando el lugar donde vive la gente. Y deberíamos tener oxígeno como para poder vivir 6 meses sin crear nuevo oxígeno, porque de repente puede venir una tormenta de arena, una catástrofe, y si en medio de la catástrofe empieza, oye, se nos está acabando el oxígeno, estaríamos fritos. Uno tiene que tener un amplio stock de oxígeno ahí, pero también, bueno, uno necesita agua, pero ahora hay agua subterránea. Entonces, yo creo que todo lo que vamos a aprender, mira, todo lo que aprendimos con que el hombre fuera a la luna, nos cambió la vida. Los celulares, todo esto no estaría si no fuera porque el hombre fue a la luna. Claro, y usted habla de hecho de eso, de todo lo que nos cambió la vida. Absolutamente. Cuando llegó el hombre, la revolución digital, etcétera, todas las consecuencias que tuvo cuando el hombre llegó a la luna. ¿Cuáles creen que podrían ser las consecuencias si es que el hombre llega a Marte o coloniza Marte? Bueno, yo creo que van a ser extraordinarias, van a ser inmensas. Fíjate que lo bonito que tiene del intelecto humano es que, mira, hace ya, no sé, 10.000 o 20.000 años, alguien inventó la rueda. Y seguro que dijeron, mire, este es el invento. Pero después hizo 2 ruedas y le puso un palo y puso una cuestión encima. Y después pusieron 2 ejes con 4 ruedas. Ah, pucha, y claro, las ruedas tenían que ser grandes porque el piso no era muy suave. Y mira todo lo que ha salido de un invento tan simple, redondito como una rueda. Entonces, tú das un paso y de ahí abres una diáspora que van surgir otras y otras cosas. Yo creo que todas las cuestiones para solucionar el problema de cómo almacenamos el oxígeno, cómo sacamos el agua, que el agua está subterránea en Marte, en la superficie se evaporó toda, se sublimó de sólido pasa a vapor. Entonces, todo lo que vamos a tener que aprender en Marte va a tener unas aplicaciones acá en la Tierra. Incluso cuestiones, ¿por qué el viaje a Marte, el viaje a la Luna, posibilitó cosas? Porque el desarrollo de algunos productos totalmente nuevos tiene un costo inmenso. Pero si el costo lo asumió la NASA, si la NASA le dijo a un señor que se llamaba como Bill Gates, le dijo, ya cabrito, bueno, tú que le pegáis a esto, hazme unos programitas. Y el Bill Gates con algunos amigos fundaron una cuestión que la llamaron Microsoft. Pero los desarrollos iniciales, la NASA tenía una chequera bastante grande y partieron, pero después el Bill Gates se dio cuenta que eso le podía convenir a cualquier persona y empezaron el Windows, no sé qué. O sea, lo mismo podría pasar con la llegada a Marte, podría tener consecuencias inimaginables. Para ir a Marte tenéis que hacer inversiones enormes para que se construyan productos que no existen, pero el desarrollo de esos productos es muy caro. Uno podría decir, bueno, pero desarrollémoslo igual acá, pero es que con una relación costo-beneficio, ninguna empresa va a invertir 500 millones de dólares en desarrollar un producto que en una de estas no prende. Pero si para ir a Marte se necesitan ese producto y la NASA o las empresas privadas pagan los 500 millones de dólares y el producto se desarrolla, una vez que esté desarrollado uno dice, oye, pucha, vendámosle cuestiones más chicas a todo el mundo. Mira, esto mismo los celulares, yo los celulares lo encuentro una maravilla. Los celulares partieron, eran unos zapatófonos para que el gerente de la empresa estuviera conectado todo el día y tenían unos costos inmensos y uno dice, bueno, pero ¿y para qué esa cuestión? Esto es una sutiquería. E incluso después había teléfonos en el auto, que tú tenías toda una estructura, tenías así poco menos que una maleta entera de electrónica y podías tener un teléfono en el auto. Pero eso fue creciendo, creciendo, creciendo y los teléfonos se achicaron, los costos se achicaron y hoy día hasta el gato tiene un teléfono celular. Entonces, cuando uno parte, uno de repente no visualiza. Esto es como una bola de nieve. Tú dejas caer una cosa chiquitita y a medida que va rodando, va agarrando vuelo y cuando llega abajo te puede producir, bueno, una cosa positiva. Puede llegar a todo el mundo un pequeño detalle que uno construye. Pero fíjate que pensar para el hombre
esto ya es filosofía barata, bueno. Pensar para el hombre ha sido lo que nos sacó de la caverna. Si en la caverna estábamos bien, pues, ¿para qué salimos de la caverna? No, porque había que recorrer mundos, porque al otro lado del río, pues, entonces el hombre cruzó el río y hizo un bote para cruzar el río, y después vio el mar y, ay, mira, y la curiosidad lo llevó a cruzar el océano. Primero navegaban en el Mediterráneo, pero después dijeron, oye, para allá hay un océano que se ve re grande, Colón cruzó el océano, etc. Pero cada vez que el hombre ha pensado y se ha propuesto un desafío más grande, surgen nuevas tecnologías, nuevos desarrollos. Claro, la vida te cambia para siempre. Claro. A mí me impresiona, hablando de Colón, yo hace poco estuve en España, en uno de los palacios de la Isabel la Católica, y si me dicen que irse a vivir aquí, yo no me quiero vivir ni a cañón. El palacio no tenía ventana, habían cortinas porque no habían vidrio. El palacio no tenía baño. La reina tenía una cuestión ahí, un trono con una pelela, ¿no? No había agua corriente. Te llevaban un jarrito de agua para que te lavaras por presa. Entonces, hoy día, miles de millones de personas viven mucho mejor que lo que vivía la reina Isabel, ¿no? Entonces, la vida nos ha cambiado, la tecnología no. Ahora, chuta, si el agua no está muy calentita, uno chilla que el califón. Pero ¿cuántas veces uno se tenía que bañar con agua fría o bañar así tirándose baldes de agua encima? Entonces, la tecnología y el ingenio del hombre nos ha alejado de la caverna. Pero para eso hay que seguir pensando si esto es un camino sin fin. La ciencia no es un objeto, la ciencia es más bien un método, es una forma de indagar. Y en la medida, por ejemplo, un científico la otra vez, nosotros queremos que todo el mundo aprenda el método científico. Decía, ¿para qué sirve el método científico? Para hacer una cazuela. Porque si tú querías hacer una cazuela y no sabes, bueno, decís ya, a ver, echémosle papa, ¿qué más lleva? Un pedacito de choclo, porotos verdes y un pedacito de carne. Y lo hace y te queda como el ajo. Y después decís, miércoles, parece que no le eché suficiente sal. O sea, la próxima le echáis sal. Y lo pruebas y no te gusta y vas interactuando con el producto. Y al cabo de 10 iteraciones, a lo mejor ya la cazuela te va a salir, le falta un poquito de pimienta, le vamos a echar comino. No, esto era muy fuerte. Pero no tenéis para qué buscar desesperadamente una receta. Bueno, para no partir de la ignorancia uno puede partir con una receta. Pero el método científico te sirve para cualquier cosa. Para saber si lo estás haciendo bien o mal, para probar. Si tú haces 3 tipos de cazuelas y a uno le echáis un choclo así, al otro la mitad, y a lo mejor no hay mayor diferencia. Entonces el choclo no influye en el sabor. Pero si le echáis un puñado de comino a uno y al otro le echáis 2 cositas de comino, va a influir mucho. ¿Cuánto comino? Yo no tengo idea si lleva comino en la cazuela, pero te lo pongo como ejemplo. Uno puede ir mirando. Claro. Y surge a raíz de la necesidad y de la curiosidad por inventar nuevas cosas, y eso puede causar una revolución digital que, como usted dijo, esto es un comienzo sin fin. Sí, es un método, es una forma de indagar, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, José, por haber conversado hoy día con nosotros. Encantado, un placer. Bueno, estábamos conversando con el astrónomo muy destacado José Massa sobre su más reciente publicación, su último libro, La llegada a Marte. Recuerden que pueden comentar esta entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias.